DJs de Lleida. DJs de Lleida. Amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit i benvinguts a DJs de Lleida. Soc Manel López i avui us portem un programa molt especial. Comencem amb l'entrevista que van fer a W i Ramírez, dos artistes molt estimats que van ser presents fa pocs dies a la festa aniversari de Wonder celebrada al Big Ben. Com sempre, també ens acompanyarà el mestre Mike Platinas i tindrem a J.M. Sánchez amb els seus clàssics de ball que formen part de la banda sonora de moltes nits. Abans de continuar, una notícia curiosa que lliga perfectament amb el món dels DJs. A la fira del CES 2026, Samsung ha presentat dos aparells, un tocadiscos i un reproductor de casset amb pantalles OLED e intel·ligència artificial, formats retro que tornen amb força demostrant que el vinil i el casset continuen molt vius, però adaptats a la tecnologia actual. I avui volem fer una reflexió important. Sovint pensem que el DJ està sol a la cabina, però no és així. Darrere d'un DJ hi ha tècnics de so, promotors, productors i una menció molt especial per als light jockeys, que amb la llum i l'ambient fan que una sessió passi de ser una bona a ser realment memorable. Perquè la música no és només el que sona, és tot el que passa al voltant perquè aquella nit sigui especial i funcioni. I dit això, anem a veure l'entrevista que vaig fer allà al Big Ben en plena festa aniversari de Wonder. Anem a veure, tenim molta sort. Ven aquí. Tenim molta sort, tenim a W, Ramírez. Hemos estado hoy en un festival fuera de serie. He visto dos artistazos, bueno, también he visto a Corona y a Jesse, que han hecho una actuación espectacular. De verdad que estoy encantado. Me encanta, por un lado, los clásicos que cantas tú, porque además la voz y luego la marcha que tiene Ramírez. Oye, ¿de dónde sacas esta marcha, esta energía? Me lo acuerdo, tío, por el momento. Pero a ver, vamos a ver, yo sé que estábamos ahí tranquilos, hola, buenas noches, ¿qué tal? Un señor aquí hablando y tal, y de golpe sale al escenario y hay una fiesta, la gente ahí gritándole a Breto, ¿qué es? ¿De dónde sacas esta energía? Ah, pues siempre la he tenido, oye. La verdad que, bueno, yo tenía muchas ganas de veros y de verdad que, bueno, me han encantado las canciones que tú cantas porque además son clásicos de toda la vida. Yo personalmente me gusta mucho Casey and the Sunshine Band. A mí Supongo que... Porque, ¿de dónde salió la idea de la canción de Queen's Song? la idea salió cuando tenía 14 años, escuchando la versión original en discoteca. El fechamiento de la noche, Muy bien. con la música. Sí, de nave pequeño. Lo que era dicho, lo que teníamos antes, que teníamos los lentos. Pero qué bonito que era, que teníamos los... A ver, todo se ha dicho, era para una cosa. Todos lo sabéis, ¿no? Sí, la cosa que vi, disculpa. No, Dios mío. En español. Si hace falta, lo puedes decir en italiano y nosotros te juego. Nunca ia imaginar. Era suceso, mas después ella fazendo shows junto con Casey. No me digas. Sí, gracias. Además, es que Casey el famoso Casey es un artistazo que ha compuesto canciones. Bueno, ya no digo solamente de Casey, ¿sí? Otras canciones, es un artistazo muy bueno y desde luego que hayas... Mira, a mí se me pone la piel de gallina solo de pensar que has estado con él, porque es un artista. Bueno, tú ya eres un artista hoy en día, porque de momento es otro hombre expuesto a mí. A ver, dime varias canciones de los 90 y una es Please Don't Go, por supuesto. Y si queríamos marcha, ¿qué queríamos? Te me puede un lento, hay que vaciar. Oye, muchas gracias. Yo sé que está en edad, De verdad, fue un grande placer estar aquí. Mira, igualmente. Porque cuando nos vemos personas jazz haciendo esto con pasión, porque eso es que nos lleva
Es una pasión, es una suerte que tenemos los DJs de Lleida, porque esto es para DJs de Lleida, ¿eh? Para los DJs de Lleida. Y nada, seguiremos poniendo vuestra música. Yo la pongo mucho. Y hoy había un grupo que venía conmigo y decía: ¡El gallinero! Todo rato, y además han hecho un vídeo y tal, lo han mandado el gallinero. Y bueno, y ya te digo, dos clásicos tenemos aquí. Estáis estupendo. Me encanta. Y oye, que nos veamos pronto. Claro, lo veremos pronto. Quins dos grans artistes que hem pogut tindre l'oportunitat de parlar amb ells. I un altre gran artista, gran DJ, gran... tantes coses és Mike Latina. Mike, bona nit. Buenas noches. Molt bona nit, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a DJs de Lleida. Bueno, ya hemos comenzado el año, ¿eh? Ya estamos ¿Manel? de pleno a tope ya con la maquinaria ahí. A tope, a tope. Ya estamos en 2026. Oye, estábamos comentando tú y yo antes fuera de micro y fuera de cámara que estaría muy bien de vez en cuando ir haciendo programas para recordar las bases, para recordar los fundamentos y las ideas, digamos, que todos deberíamos saber en el mundo del audio y de la música. Y sobre todo de los porque, DJs. Exacto, de los DJs sobre todo. Qué importantes son los auriculares. Mike, mira. Fíjate. Mira. Oye, yo creo que te tendrías que comprar unos auriculares, Manel. Es que no sé si es que hago colección, pero cuando veo unos auriculares que relativamente salen bien de precio, digo, me los pido, que un día de estos al final acabaré acertando. Y antes de decir, porque la pregunta hoy es, ¿qué es o qué son los auriculares? Claro, de eso vamos a tratar una hoy. cosa, antes de eso te quería hacer varios comentarios. Primero, ver, venga, dime. para mi opinión, y todo esto ya sabemos que es bastante improvisado, al menos la parte mía, ¿Sí? porque a Mike le gusta prepararse todo, pero ¿tú crees que es importante para un DJ comprar unos buenos auriculares? Bueno, mira, sí, es muy importante, no solo para un DJ, sino para cualquier persona que se tome la música en serio. Para cualquier persona para la cual, que sienta la música como una parte importante de su vida. ¿Por qué? Porque la música escuchada con auriculares o escuchada con altavoces suena diferente. Con los auriculares tienes una relación como más cercana, como más directa con la música. La sientes literalmente dentro de ti. Pero Mike, Entonces, unos buenos auriculares son importantes. Están los de batalla, los de venga, utiliza en directo. A eso me refería yo. Claro, están los de batalla y luego además están el tener tú en tu caso unos buenos auriculares para escuchar música en condiciones y realmente notar esos detalles, esos matices de la música que creo que es parte de la experiencia musical, ¿no? Bueno, al final, Mike, ¿qué son los auriculares? Va. Bueno, vamos a entrar en harina, como se dice habitualmente, y hablemos de auriculares. La palabra auricular proviene del latín medieval, o lo que se llamaba román paladino o lengua vernácula, que era, digamos, el punto medio entre el latín original del Imperio Romano y el español actual. Ese punto medio, en esa etapa de transición del latín medieval que ya empezaba a cambiar, se utilizaba el término auricularis, que a su vez deriva de auricula, que significa orejita o pequeña oreja del latín, y del sufijo aris, que quiere decir relativo a. Y eso tiene que ver con auris, que significa oreja. Por tanto, ¿qué quiere decir auricular? Auricular quiere decir aquello que tiene relación con la oreja o el oído. Y en español actual, si hablamos de audio o de música, auricular, como todos sabemos, es el dispositivo personal, atención a la palabra, que esa es la clave, es el dispositivo personal que se usa para escuchar música. Y una cosa, ¿qué diferencia hay entre unos altavoces
y unos auriculares? Esa es una muy buena pregunta, Manel. Ninguna, ninguna y varias Vaya. al mismo tiempo. Ninguna, si lo vemos desde el ángulo siguiente. En los dos casos son altavoces. En los dos casos son transductores que convierten una intensidad, unas diferencias de intensidad eléctrica en sonido, en audio, en movimiento de las moléculas del aire que llega hasta nuestros oídos y es lo que llamamos sonido, ¿no? Entonces, en este aspecto son iguales, pero hay una diferencia muy importante, que es que los auriculares son unos altavoces pequeñitos puestos en las orejas, en los oídos. Entonces, es una diferencia muy importante. Uno, son pequeños. Dos, no están al volumen de unos altavoces normales, están a un volumen mucho más pequeño, pero como están en el oído, lo escuchamos mucho más alto de volumen. Entonces, tienen también sus particularidades. Por tanto, son altavoces en los dos casos, pero cada uno tiene una función distinta, ¿no? Este es un poco Por ejemplo, ¿pueden ser abiertos o...? Pueden ser abiertos, efectivamente, o cerrados, que es lo que ibas a decir tú, te he cortado. Con los abiertos, los auriculares abiertos, tú escuchas un poco lo que sucede fuera. Y al mismo tiempo, la persona que está fuera escucha un te escucha un poco una parte de lo que escuchas tú. Por eso están abiertos. Digamos que lo que suena en los auriculares pasa fuera y lo que está fuera pasa dentro. ¿Vosotros alguna vez habéis escuchado el a capela de una canción? Por ejemplo, a mí me viene a la mente Last Night a DJ Saved My Life, que si escuchas el a capela, a veces escuchas el Bueno, pues eso es porque la canción se cuela en los auriculares, se cuela hacia afuera y el micro recoge eso. Son auriculares que no son cerrados del todo. En cambio, los auriculares cerrados son los que suelen utilizarse normalmente en estudio de grabación. ¿Por qué? Pues precisamente para que no suceda eso, ¿no? Para que lo que suena en auriculares no lo capte el micro y en la grabación de la voz no suene un de fondo, ¿no? Para que la grabación de voz sea más limpia. Entonces, en estudio de grabación y para utilización profesional en una pecera, cuando se está grabando, se tiende a utilizar auriculares cerrados. También cuando un batería está grabando una batería o cuando un guitarra graba la guitarra, suelen usarse auriculares cerrados. Pero, en cambio, en otros entornos, por ejemplo, imagínate que estás en una radio y que tienes que comunicarte con los que hay a tu lado, ¿no? Y estás escuchando, pues ahí suele utilizarse más abiertos o semiabiertos. Vale. Por tanto, hay esas dos categorías, abiertos, cerrados y luego los que están en medio. Y una cosa, ¿y los hay pequeños y grandes? Bueno, sí, claro. Hay auriculares pequeñitos que son los que llamamos in-ear, en inglés quiere decir en el oído, que son estos auriculares, en español se llaman de botón o auriculares internos, que son los que utiliza hoy en día mucha la mayoría de gente joven para móvil y para la tablet, ¿no? Estos auriculares pequeñitos. Y luego están los auriculares como estos, los tradicionales, que son más grandes y que, bueno, pues tienen una... Y, Mike, ¿cuáles son mejores? Esta es una buena pregunta. ¿Cuáles son mejores? Claro, bueno, es una pregunta del momento. Yo claro, imagino que es según quién. Claro, depende del momento y situación. Mira, los pequeños, los de botón, tienen la ventaja eso de ser pequeños, de ser transportables. Y yo te diría que la generación actual de auriculares de botón suenan muy bien, realmente suenan muy bien. Y los grandes, los tradicionales como estos, pues claro, la ventaja que tienen es que tienen, como he dicho antes, una mejor respuesta en graves y digamos que no machacan tanto el oído, ¿no? Al no estar dentro son como más respetuosos. Claro, los que están dentro, claro, depende de qué volumen utilices, pues puede incluso llegar a ser peligrosos, ¿no? Por tanto, yo diría que cada uno en su entorno y en su momento
cada tipo de auriculares para un tipo de utilización. Yo, igual que tú, tengo varios auriculares y de varios tipos, ¿no? Y entonces utilizo uno u otro dependiendo de la situación. Por tanto, ¿cuáles son mejores? Respuesta, depende. Depende. ¿No será un poquito por esto también? Bueno, eso también influye, pero sí, siendo catalán también ayuda eso. Pero, y una cosa, más allá de la... ¿Y hay auriculares realmente para música? Claro, en cierta forma sí. O sea, no específicamente, pero en cierta forma sí. Porque lo que te puedo comentar, lo que os comento a todos es que, por ejemplo, si tú utilizas auriculares para escuchar, pues no música, sino debates, programas hablados, noticias, o sea, voz humana, que no tiene un rango de frecuencias muy amplio y tal, pues a lo mejor no hace falta que te gastes dinero en unos auriculares top de altísimo nivel, ¿no? Con unos auriculares que estén bien, unos baratitos de 10, 15 euros, oye, con eso tiras, ¿me entiendes? Pero claro, si los quieres para música, donde es importante que haya un grave interesante, que los agudos sean bonitos, y si tú realmente necesitas una mayor fidelidad y que puedan reproducir una gama de frecuencias más amplia, pues ahí sí que realmente no deberías bajar de 40 euros, 50 de presupuesto. Eso es lo que yo te recomendaría. Claro. Yo me imagino que, por ejemplo, oír unos Alan Parsons Project. Hombre, claro. O un Pink Floyd. Claro. Con uno de estos así baratitos. Claro, pues como que pierdes parte de la experiencia musical, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿se escucha mejor la música con auriculares o con los altavoces? Pues sí, la verdad es que sí, por varios motivos. Primero porque tienes una mejor imagen estéreo, se llama así, imagen estéreo, ese es el nombre. Quiere decir que la separación y la amplitud del estéreo es mucho mejor. Bueno, de hecho es total, es la máxima posible, ¿no? Porque el canal derecho y el izquierdo están totalmente separados. Uno en un oído y otro en otro oído, por tanto tienes esa sensación de amplitud, ¿no? Además, también notas mejor los detalles de la música, esas cositas y sobre todo lo que se llama la profundidad, ¿no? Claro. Si tú cierras los ojos, notas ese 3D con auriculares, claro, muchísimo mejor que con altavoces. Se nota ese, este instrumento está ahí al fondo, este otro está aquí a la izquierda cerca de mí, y notas como una especie como de profundidad y me explico, ese 3D que se llama en música, que es parte de la experiencia sonora, sobre todo en música. Tú has mencionado dos de los grandes, Alan Parsons y Pink Floyd, en casos como esos, muy especialmente porque la producción era muy cuidada y tenía muy en cuenta estos detalles del posicionamiento de los instrumentos, posicionamiento virtual, obviamente, y al cerrar los ojos con auriculares tú notas esos detalles. Es que si eres un amante de la música, yo creo que aunque nunca hayas oído a Pink Floyd o Alan Parsons Project o no sé, o la Electric Light Orchestra, son grupos, exacto, son grupos que aunque no los hayas oído nunca, exacto, y los escuchas con auriculares, yo creo que te puede llegar a sorprender. Y otra cosa que te quería decir es que se ha perdido un poquito esto del estéreo. Antiguamente, y perdón por la palabra antiguamente, se jugaba más con todo eso. Los Beatles creaban una canción con la batería en un lado, la voz en el otro, y se jugaba mucho más. Y hoy en día es todo muy bueno, muy, ¿no? Sí, tienes razón. De hecho, cuando se inventó el estéreo, como dices tú, se exageraba ese efecto. Tú lo acabas de decir, poniendo un instrumento totalmente hacia un lado, la voz totalmente hacia el otro. Luego ya llegamos a un momento en que eso se equilibró, que fueron los 70, los años 70 y 80. Eso se equilibró, se buscó ese posicionamiento de los instrumentos en la imagen estéreo, ¿no? Uno a la derecha, otro a la izquierda, uno más cerca, otro más lejos. Insisto, cuando tú cierras los ojos y con auriculares notas esas diferencias, ¿no? Pero sí que es cierto que con el tiempo como que eso ha perdido importancia, ¿no? Como que es más, venga, va, tira, ¿no? Tal, y se busca más el impacto y más que esos detallitos, ¿no? El estar pendiente, mira que aquí esto. Y es cierto, yo personalmente, igual que tú, soy más partidario de que la música tiene que ser una experiencia
multisensorial, no solo auditiva, sino también pues de que la sensación, ¿no?, de dónde está cada instrumento, que un instrumento conteste a otro, todas esas pequeñas cositas, ¿no? Pienso que... Claro, Mike, es que precisamente para eso estamos tú y yo aquí. Claro, para intentar claro. transmitir y promocionar eso, porque ahora se escucha más la música con auriculares. Sí. No. Sí, ahora, bueno, esa es una parte positiva de la actualidad, ¿no? Es algo que yo lo veo como positivo. Se escucha música mucho más con auriculares que antes. ¿Y sabes de qué es la culpa? Tú lo sabes, ¿no? ¿De qué es la culpa? De ir en metro. De ir en metro, muy bien, Manel. De ir en metro, de ir en autobús, de estar esperando a la consulta del médico, de estar ahí, pues, caminando por la calle tranquilamente. Porque, como todos tenemos teléfonos móviles, ¿qué pasa? Que todos tenemos música en el móvil o la escuchamos en streaming. Y entonces, ¿qué pasa? Que para no molestar a los demás, los hay que sí que molestan a los demás en el autobús y en el móvil y ponen música por el altavoz del móvil a todo volumen. Muy mal por los que lo hacen. Pero la gran mayoría de gente es respetuosa y utiliza auriculares. Por tanto, quiere decir que una parte muy importante de la música que se escucha se hace con auriculares. Hay una clara tendencia no solo a escuchar música en streaming, que esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, sino en el móvil. Y por tanto a utilizar auriculares. ¿Y sabes de qué tipo? Inalámbricos. El utilizar cable va a menos. Claro. La tendencia es a no utilizar cable. Pero es verdad que últimamente yo veo una moda de volver al cable, pero por la respuesta que tiene el cable. En casa sí. En casa sí. Y la calidad, porque otro día ya hablaremos de eso, porque Sí. no es lo mismo escuchar streaming que directamente una canción grabada con calidad. Con eso, Claro. eso ya lo hablaremos otro día. Otro día lo haremos, pero hacer un resumen muy rápido, no solo es una cuestión de la calidad de la propia canción, sino que al escuchar música a través de Bluetooth, sin cables, se añade una compresión extra en ese proceso. Hay 2 o 3 estándares diferentes. Un día lo vamos a explicar. El tema de escuchar música sin cable. Ya. ¿Cuáles son las repercusiones? Un día lo hablaremos. Dime. Una pregunta, Mike. ¿Cómo se pueden comprar los mejores auriculares? Ya que nos está viendo mucha gente y para que entiendan bien qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es si los queremos grandes, como estos, si los queremos pequeños, de estos de botón, si los queremos abiertos, si los queremos cerrados. Y después se trata de mirar comparativas en Internet, no una ni dos, porque algunas están pagadas, sino muchas, todas las posibles, en español, en inglés, etc. Y si vemos un modelo que queda en buenas posiciones en la mayoría de comparativas, bueno, eso nos va a dar una buena pista, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos pequeños de botón que ganaban la mayoría de comparativas. Son de una marca muy conocida. Los compré en su momento por 90 euros, ahora valen 70, son con cable, de botón pero con cable, y claramente de los de botón que tengo, de los varios que tengo botón, son los mejores, los que mejor suenan. Y los más nuevos que he comprado de botón, para usar así de forma casual en el metro, en el autobús, son unos Bluetooth de otra marca muy conocida que suenan mejor que la mayoría de sus competidores, que están al doble de precio. Le costaron 28 euros. Y por increíble que parezca, suenan como unos de 60, 70, 80. O sea, Mike, hablamos de precios. ¿Cuáles son Oh, los auriculares más caros del mundo? Que yo sé que este tema te interesa bastante a ti. Este tema me interesa, y espérate que voy a coger la chuleta, porque para estas cosas hay que tomar A ver, nota. Mike, coges la chuleta mira. y tú puedes ser un poco chuleta en esto también, ¿eh? Sí, te voy a contar. Hoy vamos a hablar de los 4 auriculares más caros del mundo. En cuarta posición, primero hablaremos de los Sennheiser Orpheus HE1, que llevan su propio amplificador de válvulas para sonar más cálidos. Y estamos hablando de un precio de nada más y nada menos que de 58.000 euros. Madre mía, Mike. Pero si eso vale un coche.
Sí, absolutamente. Pero hemos dicho que eran los cuartos más caros del mundo. Vamos a los terceros más caros del mundo. Son los Onkyo H900M con incrustaciones de diamantes de 20 quilates. Madre. ¿Qué cuestan? Pero al loro? ¿los diamantes eso hace que suene mejor o no? No, es que esto es lo bueno del caso. Los diamantes no hacen que suene mejor, pero los hace más caros y más pijos. Vale. Entonces, O estamos sea- hablando de un precio, escucha, un precio de 110.000 euros. Madre. Increíble. Pero aquí no termina la cosa. Porque vamos a los segundos más caros del mundo. Que son, bueno, de hecho ya existen unos muy caros, que son los Focal Utopía, que ya en su versión normal cuestan 6.000 euros. Que no es poco. Lo normal. La versión normal de los Focal Utopía cuestan 6.000. Pero es que tienen una versión especial Tourner con un diseño que incluye oro de 18 quilates y diamantes. Y el resultado, más que unos auriculares, es una joya artesanal de la que hay solamente, atención, 8 unidades numeradas en todo el mundo. Y el precio de esta edición súper exclusiva es de, atención, 120.000 eurazos. Esto es el Ferrari de los auriculares. ¡No! ¡No! Porque ¿No? todavía hay uno más caro. Hay unos más caros. Casi, ¿En serio? casi. ¿En serio hay uno más caro? En serio, te lo digo de verdad. Mira, los más caros del mundo son los Super Bowl 46 Graph Beats Pro. Escucha lo que te digo. La empresa Beats, muy conocida por sus auriculares, es decir, esta empresa de auriculares, Que es del DJ, ¿no? Exacto, efectivamente. Entonces, los Beats y Graph, que son unos joyeros de Londres, crearon en 2014 esta pieza absolutamente sorprendente, con 126 quilates de diamantes de Graph y rubíes con platino. Mike, la Ya. pregunta. La pregunta, ¿Cuál es su precio? agárrate a la silla, Manel. 600, es que hasta se me lengua la traba. 640.000 euros. Sí. Yo no sé cuánto vale un avión, pero No, es que, a ver, vamos. es que es aquello que, ¿qué podemos hacer para que unos auriculares sean más caros? ¿Hacerlos mejores? No. Convertirlos en una joya. Pero y esta esto- es la clave. Mike, esto yo me imagino para una persona normal y corriente como yo, que eso es como el vino, que te dan un vino que te dicen, oye, este vino vale tanto y este otro vale, no vas a ver qué marca es cada uno, pruébalo. No, claro. ¿Y tú crees que notaríamos mucha diferencia? Yo creo que no. Por eso. Pero la cuestión es que hay gente que tiene tanto dinero que no le importa gastárselo en algo así. Es decir, tengo unos auriculares que cuestan 640.000 euros. Pues muy bien, pero eso Como no te decíamos- hará ni mejor DJ, ni hará que escuches música. No sé si me explico, o sea, no cambien, ¿sabes? Como decíamos el otro día, Pero bueno. ¿para qué está el dinero? Para gastarlo. Y los que tienen mucho, pues bueno, pues Mike, hacer estas para cosas. terminar, Sí. ¿podremos dar algún consejo importante que sea útil sobre auriculares? Bueno, sí, podríamos dar muchos, pero yo creo que el mejor consejo que podríamos dar, porque además es algo que tú conoces muy bien, bueno, todos los DJs conocemos muy bien el problema eterno de los cables de los auriculares y de los conectores. Sí. Lo primero que suele fallar, lo primero que da problemas en unos auriculares suele ser el cable y o el conector. por En culpa ello del estoy propio ahora cable. mismo yo. Vale. Entonces, puesto que el punto más débil es el cable, mi consejo, tu consejo, nuestro consejo, es que hay que tener mucho cuidado, doblarlo lo mínimo posible, no dar tirones
Y bueno, pues el cable, que pues tenerlo así, ¿no? O sea, que con caída natural, no tirar de él, no enredarlo. Ya. Y de esta forma unos auriculares te pueden durar muchísimos años. Aunque de los auriculares que solemos utilizar más los DJs, suele haber recambios de cables, recambios de almohadillas, tanto de las marcas originales Sennheiser como tienen muchos recambios, por ejemplo. Es que me estaba refiriendo a Sennheiser. No quería decir la marca, pero ya lo has dicho tú. Es igual, ya les mandaremos un correo y les yo diremos que hemos hablado bien de ellos. Exacto, uno de mis auriculares fetiches son los HD25, no porque suenen espectacularmente, suenan bien, pero no suenan espectacularmente bien, pero es el modelo de auricular que tiene más recambios del mundo. Pero, originales de otras 30 o 40 marcas chinas. Yo a eso me refería al comienzo, porque yo siempre, mi opinión es que cuando estás trabajando o pinchando, no estás escuchando ahí la música con calidad en los auriculares. Claro, y no necesitas unos auriculares carísimos para tenerlo de lado y vamos, no escuchar detenidamente la música con los auriculares. Simplemente tiene que ser una referencia. Cómodo, una buena referencia para directo, cómodos y que bueno, que te permita pues un pim pam y trabajar, ¿no? Básicamente. Y rápida, porque se me ocurren muchas preguntas, Mike. Yo sé que te gusta tener medio preparado esto y había varias cosas, pero ¿qué opinas de KOS, por ejemplo, de la marca KOS? KOS es una marca americana, es una de las KOSS, es una de las mejores marcas de auriculares durante años en el mundo de la hi-fi, de la alta fidelidad. Estuvo considerada como una de las grandes marcas de auriculares y yo que empecé en la alta fidelidad, esto no lo he contado nunca aquí creo, antes de ser DJ, que era hifista, era de los de, ¿sabes? Y bueno, KOS era una de mis marcas fetiche. Además creo que solo se dedican a fabricar auriculares. Exactamente, solamente hacen auriculares, como Sennheiser, que durante décadas hacía casi únicamente, casi exclusivamente auriculares y micros, o sea, transductores, especializados en transductores. Y más preguntas. ¿Qué opinas del 8D? Bueno, esto es una denominación comercial nueva que se han sacado de la manga de lo que toda la vida fue el audio ambisónico. Que esto un día podemos hablar sobre él si quieres, que no es más que audio que se ha grabado con un dummy head, con se llama una cabeza tonta, se llama así, que es como un maniquí, una cabeza, un maniquí, cabeza de un maniquí, que en lo que serían los oídos tiene micros y entonces se tiene que reproducir de la misma forma, con auriculares. Y la sensación de espacio de 3D, de escuchar algo cuando suena arriba, cuando suena abajo, derecha, izquierda, atrás, es perfecta porque se reproduce exactamente de la misma forma que se ha grabado, imitando el sistema auditivo humano. Y por tanto la sensación de 3D es total y por eso se llama 8D. En realidad el sistema ambisónico se inventó en los años 70 y ha existido pues desde entonces, ¿no? Pero bueno, es una forma de revivir lo que ya existía, que es fantástico, con un nuevo nombre, por eso se llama ahora 8. Más preguntas rápidas. ¿Existe realmente unos auriculares Dolby Surround que realmente funcionen? Bueno, existe lo que se llama una simulación del Dolby en dos canales, porque el surround, por definición, necesita varios canales. Entonces, ¿tú cómo pasas varios canales a uno solo? Bueno, pues simulando eso, ¿no? Simulando cuando algo te viene de atrás, cuando un efecto, una película, una explosión, lo que sea, delante, o sea, esa sensación de espacio tridimensional de delante atrás, sobre todo delante atrás más que arriba abajo, pero sobre todo, eso es lo que te da el Dolby Surround, ¿verdad? Pues entonces con auriculares se simula eso mediante, bueno, esto ya lo podemos explicar con calma, mediante desplazamiento de fase de la señal y realmente se consigue eso, que tú con auriculares tienes la sensación de que algo suena de que esa explosión realmente suena detrás de ti. O sea, realmente se consigue. Por tanto, es una adaptación de lo que sería el Dolby Surround a auriculares. Se puede hacer, sí, es posible. Bueno, este tema ya ves que se me ocurren muchas más preguntas, pero no acabaríamos nunca. Mike, como siempre, ha sido una delicia. No sé si quieres explicar algo antes de acabar y algún último consejo
Bueno, el último consejo es que si amáis vuestros oídos y si amáis realmente la música, por lo menos unos auriculares de muy buena calidad deberíais tener en casa para esos momentos íntimos con la música. No de que me voy por el autobús y subo, gracias, buenos días, pam, se abre la puerta, subo abajo, no, camino por la calle, que tal, que pasa alguien, que... No. Esos momentos de intimidad musical, eso que quizás se ha perdido un poco ahora, pero yo creo que habría que recuperarlo, de realmente decir, ¿qué voy a hacer? Voy a escuchar música. Ah, pero mientras camino... No mientras camino, no mientras hago deporte, no. Me siento en un sofá tranquilo, mis auriculares buenos de calidad, y voy a escuchar y disfrutar de la música en toda su dimensión. Y yo creo que, lo que yo no me canso de repetir... Me encanta que lo digas así porque ahora voy a ir en contra mía de lo que he dicho antes, porque incluso música que no es excelente, si la oyes con auriculares, es por ejemplo, nosotros que somos un poco del spaghetti music, que es un sonido que en algunas ocasiones es bastante, rudimentario, como aquel que dice, pero aún así, si lo oyes con auriculares, cambia esa canción spaghetti music o reggaetón, lo que tú quieras, cualquier estilo, la vas a escuchar y la vas a disfrutar mucho mejor. Mucho mejor, y tu relación, o sea, la intensidad con la que tú vives la música será mucho mayor y la disfrutarás muchísimo más. Reivindiquemos esos momentos de intimidad musical. Es decir, la música y tú, y nada más. Me voy a escuchar música 1 hora, yo solo, auriculares buenos de calidad, la música que a mí me gusta, y a disfrutar, escuchar este instrumento, el otro instrumento, como este contesta al otro, como ahora entra la voz, como ahora, ahora la batería, cómo suena el grave, y analizar los detalles, y esa parte, esas sutilezas de la música, que es lo que le da personalidad, carácter, y lo que hace que sea, no me canso de repetirlo, el gran arte universal. Mike, no podemos acabar mejor que con esta explicación que acabas de dar. Y nada, decirte que la semana que viene... más. Y yo no sé, porque yo cada día me gusta más esto. Bueno, y a mí también. Yo sé que muchos seguidores están encantados del programa y para ellos es esto una delicia. Te lo transmito porque veo los comentarios de YouTube y de las redes y me lo dicen casi a diario. Están encantados con esto. Pues gracias, Manel, gracias a todos, y bueno, de eso se trata, de que entre todos compartamos y sepamos un poco más y aumentemos nuestra culturilla en el fantástico arte de la música. Un abrazo a todos y hasta el próximo DJs de Lleida la semana próxima. Gracias, Mike. Buenas noches. Ei, gentada bonica, què tal, família? Aquí el vostre amic JM Sánchez des de la cabina de control i amb els plats a punt d'explotar i les llums de la discoteca ja parpadejant. Benvinguts amb aquest viatge en el temps directament als 80 i als 90, on la pista crema i nosaltres som els reis absoluts. Preparats per suar la samarreta i moure l'esquelet? Doncs som-hi, que això arranca fortíssim. Atenció que entra una bomba absoluta. Jazz Jungle, amb el seu clàssic immortal Glad to Know You, del 1981. Aquest tema va ser un hit brutal a les discoteques de Londres, New York i fins i tot aquí a les nostres sales, i va sonar fins a rebentar els altaveus. I la lletra, és un flirteig descarat, un m'alegro de conèixer-te, nana, aquesta nit pot ser nostra, pura seducció, alegria de viure i hormones a tope. Doncs vinga, anem a gaudir-lo a sac, que després ve una altra sorpresa que us deixarà la boca ben oberta. Endavant les atxes!
Uau, quina passada ha estat aquest tema de Jacques Anquetin. Encara noto el groove funky a les meves venes i la pista fumejant. Però ara agafeu-vos fort perquè ve una altra descàrrega elèctrica directament des dels 90. Axel Force, amb la seva versió bomba del I Was Made for Loving You, un clàssic de Kiss reinventat amb Eurodance de 1994. Pura passió descarada, entrega total amb aquesta nit és nostra, no puc tenir prou de tu, hormones a flor de pell i el cor accelerat. Vinga, doncs, volumen a tope, moveu-vos com a bojos, que això és la última d'avui. I apa, gentada maca, fins aquí el nostre programa. Ens veiem la propera setmana amb més bombes que us deixaran cao. Petons grossos, abraçades fortes i seguiu ballant com si fos l'últim dia. Doncs ja ho tenim. Moltes gràcies per un dia més estar amb nosaltres i tornarem la setmana vinent. Sempre m'agrada acabar amb alguna cançó que d'alguna manera o bé m'ha influït o bé m'ha agradat molt a la meva trajectòria com a DJ, i un dels DJs que també m'ha influït molt ha sigut el Ben Liebrand, i va fer una cançó fa uns anys amb un raper boníssim que es deia Tony Scott, amb una cançó que es titulava Move to the Big Band. Un gran clàssic, una gran cançó per acabar el programa d'avui. Ens veiem la setmana pròxima amb més convidats, amb més col·laboradors, més música i esperem que moltes coses interessants. Sobretot, ja sabeu, heu de ballar molt. Vinga, gràcies i adeu. Blow the horn, so let the rhythm control your body. As a J-double-C, hip-hop, S-C-Y-L-E. Hey, let's get around, it's a new thing we bring in. You'll be surprised, a new thing for feeling the wishes you thought about this morning when you woke up. A new day, some fresh juice, then you hit a dope stop. You feel the groove, the next thing you move. Thinking about stopping, then one, two. Cause the rhythmatic rhyme combined with the big band that stands for the master plan, the dance stands creating. On the tip, you keep waiting for the bonus. It takes you to the place with the blowing horns. Ha ha, yo, we rolling. It's about time for you to get stupid on this. Hip hop combined with a jazzy flavor. You know you got to move to the big band.